La lectura bíblica hoy se encuentra en Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 al 31. La palabra de Dios dice así: Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta historia que contó el Señor Jesús trata acerca de 2 hombres. Uno no se dice su nombre, solo se dice que era un hombre rico, y el otro se llamaba Lázaro y era un hombre pobre. Lo interesante de esta historia es que Jesús dice que el hombre rico se fue al infierno y que Lázaro se fue al cielo. Entonces, esta historia trata acerca de estos temas que a veces no nos gustan tanto porque se trata de cosas como el cielo, pero también del infierno. ¿Por qué Jesús contó esta historia del cielo y el infierno? Porque poco antes el Señor Jesús estaba hablando con unos hombres llamados los fariseos. En Lucas 16, 14 y 15, leo: Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo: Ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Jesús les estaba diciendo que ellos, los fariseos, amaban más, así como mucha gente, amaban más las cosas de este mundo más que a Dios. Y es por eso que Jesús les contó la historia del rico y Lázaro, o la historia del cielo y el infierno. Vamos a ver 3 cosas aquí en esta historia. Número 1, el hombre rico en el infierno. Número 2, el hombre pobre en el cielo. Y número 3, ¿a dónde irás tú? ¿Al cielo o al infierno? Mira lo que encontramos aquí. Número 1, el hombre rico en el infierno. En primer lugar, vemos cuando Jesús comienza a contar esta historia, primero menciona al hombre rico. Y dice que el rico se vestía lujosamente y que además acostumbraba a disfrutar de grandes banquetes todos los días. Por cierto, no hay nada malo en que alguien se vista bien, se vista con lujos, ni tampoco tiene nada de malo disfrutar algún banquete. No, Jesús no se está refiriendo a eso. Jesús aquí nos está presentando a un hombre que solo vivía para él mismo, para sí mismo, y que amaba más las cosas de este mundo más que a Dios mismo. Dice el versículo 20 también que a su puerta de su casa se tendía un mendigo y a este hombre rico no le importaba la vida de este hombre. Esta es la clase de persona que Jesús describe aquí y esto fue lo que le llevó a su condenación. Recuerda otra vez que esta historia Jesús la contó cuando les estaba diciendo a los fariseos que ellos amaban más otras cosas que la gente también ama mucho, más que a Dios. Y es aquí cuando Jesús comienza a enseñar acerca del tema del infierno.
Porque poco más adelante en la historia, en el versículo 22, Jesús dice que un día este hombre rico murió, fue sepultado y se despertó en el infierno. Nota que Jesús dice simplemente que cuando el hombre rico murió, dice el versículo 23, en el infierno, en medio de los tormentos, ya estaba ahí este hombre. Este tema de la Biblia es uno de los muchos temas que el Señor Jesús enseñó, y también este tema se enseña en varias partes de la Biblia. La Biblia habla en otros lugares acerca de este lugar llamado infierno. Y como te dije antes, no nos gusta mucho escuchar de este tema acerca del infierno. En otras versiones de la Biblia dice que el rico estaba en el Hades. Esta palabra Hades era muy usada en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, y significa un lugar de castigo de los malos. Eso es lo que significa Hades. Entonces, el hombre rico estaba en un gran tormento, estaba muy angustiado por estar en ese terrible lugar de castigo que se llama infierno. Y mira cómo Jesús describe el lugar llamado infierno. Dos cosas podemos notar acerca de esta breve descripción. Uno, el infierno es un lugar de tormentos. El versículo 23 dice, en el infierno, en medio de sus tormentos. Y luego en el versículo 24, el hombre rico dice, estoy sufriendo mucho en este fuego. Y número 2, el infierno es un lugar de aislamiento. Porque cuando el rico pidió ayuda, desde el cielo se le dijo en el versículo 26, además de eso hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. En el infierno ya no hay escapatoria. En el infierno ya no hay una segunda oportunidad, como lo dice un libro famoso, clásico, de un escritor de hace siglos llamado Dante. Él escribe en un letrero en la puerta del infierno que decía, abandonen toda esperanza quienes aquí entráis. Esto es lo primero, el hombre rico está en el infierno. Número 2, el hombre pobre en el cielo. Jesús continúa su historia y menciona también a un hombre pobre llamado Lázaro. Y a diferencia del hombre rico, Lázaro estaba vestido de ropas sucias, andrajosas, y Jesús dice que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico, pero no se le permitía por el egoísmo del rico. Y todavía más, Jesús dice que hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Por cierto, no pienses que aquí se trata de perritos tipo mascotas de casa que se acercaban a Lázaro para lamerle sus llagas muy tiernamente. No, nada de eso. En ese tiempo la ciudad estaba plagada de perros tipo hienas o chacales. Perros sucios, carroñeros, que andaban en las calles de Jerusalén. Eran peligrosos. Y aquí vemos a este pobre hombre cada día sufriendo estas cosas, hasta que un día, dice Jesús en la historia, Lázaro murió. Y Jesús continúa en el versículo 22. Resulta que murió el mendigo y dice, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. En otra versión dice, fue llevado al seno de Abraham. Cuando Jesús dice que se lo llevaron al seno de Abraham, se refiere a que se lo llevaron al cielo. Porque Abraham estaba en el cielo. Esta frase entonces nos habla de un lugar de descanso, un lugar de completa felicidad, un lugar de completa seguridad, en fin, un lugar donde estaba Dios y sus ángeles. Ahora, Jesús no nos dice mucho acerca de la vida de Lázaro, excepto que era muy pobre, pero tal vez el significado de su nombre nos diga algo. Lázaro, la palabra Lázaro, el nombre significa Dios ha ayudado. Y aunque Jesús nos dice que era un hombre pobre, lo que sí es seguro es que Lázaro creía en Dios. Y recuerda otra vez, Jesús estaba contando estas cosas, esta historia, con relación a los fariseos que amaban mucho el dinero, amaban mucho los bienes materiales más que a Dios.
Y aquí Jesús les está diciendo también que el hecho de que el hombre sea pobre, fuera pobre, no significa que no tenía el favor de Dios, como creían en ese tiempo los fariseos. Y hoy, por cierto, muchos piensan así también. La gente piensa algo así como, si tú eres rico, si tú eres dinero, si tienes bienes, es porque eres bueno. Y si tú eres pobre, es porque tú o tus padres seguro han hecho algo malo contra Dios. Desde aquel tiempo, hoy también relacionamos bendición igual a riquezas materiales. Y maldición o falta de bendición de Dios, pobreza. Pero en esta historia Jesús echa abajo esta clase de ideas, de pensamientos. Porque en la historia nos damos cuenta que el que va al lado del padre Abraham es el pobre y el que va al infierno es el rico. Entonces aquí tenemos a dos hombres. Uno, el rico, fue al infierno. Y dos, el hombre pobre fue al cielo. Y por todo esto, la pregunta que tú y yo nos debemos hacer y estar seguros de contestarla bien es, ¿a dónde iré yo? ¿Al cielo o al infierno? Veamos el punto 3 y último. Número 3. La pregunta más importante de tu vida es acerca de tu salvación. La pregunta es, ¿cómo puedo estar seguro de ir al cielo y no ir al infierno? Como Lázaro, que fue al seno de Abraham, ¿cómo puedo tener esa seguridad? Jesús cuenta que cuando el hombre rico alzó sus ojos al cielo y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, pidió que se le aliviara un poco del tormento que estaba sufriendo. Su ruego, lo leemos en el versículo 24, estamos en Lucas 16, manda a Lázaro que refresque mi lengua en medio de este fuego. Y la respuesta de Abraham fue asombrosa, porque desde el cielo se le dijo, hijo, recuerda que durante toda tu vida te fue muy bien. En otras palabras, él estaba diciendo, hijo, recuerda que tú tuviste en tu vida todo lo que tú quisiste, pero no quisiste a Dios. Tú no quisiste la gracia y el amor de Dios para tu vida. Tú no quisiste el perdón de Dios ni la salvación de Dios. Tú quisiste más el dinero y tus riquezas y tus banquetes, más que a Dios. Y Lázaro no tuvo nada de eso. Entonces, el hombre rico, cuando oyó esto que se le dijo, en el versículo 27 respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Nota otra vez la respuesta de Abraham. Aquí está la manera de ir al cielo o al infierno. Abraham le dijo, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. En otras palabras, Jesús en esta historia está diciendo, hombre rico, tus 5 hermanos ya tienen la Biblia. Lo que ellos necesitan para arrepentirse y para ir al cielo con Dios es escuchar el mensaje de la Biblia. Y mira lo que dijo el hombre rico. Padre Abraham, no les harán caso, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se van a arrepentir. Mira lo que está diciendo el hombre rico. No, Padre Abraham, la Biblia no es suficiente. Envía a un muerto para que cuando lo vean, crean y se arrepientan. En esta historia, el Señor Jesús nos está diciendo, a ti, a mí, que hay aquí un hombre en el infierno que está diciendo, no necesito la Biblia no es suficiente, la palabra de Dios no me lleva a ningún lado. Por lo tanto, la lección aquí es, necesitamos escuchar claramente el mensaje de la Biblia. Esto es muy importante para tu vida presente y futura. El mensaje de la Biblia es el Evangelio. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué, de modo
De otro modo, dice, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, según la Biblia. Pero ¿qué vemos hoy en las personas? ¿Qué vemos hoy en la gente que nos rodea? Bueno, sus corazones siguen amando las cosas de este mundo. Sus corazones siguen deseando, anhelando las cosas incorrectas, como los fariseos que oyeron esta historia. Hoy también la gente sigue amando más su dinero, más sus posesiones materiales y muchas otras cosas, en lugar de amar a Dios y creer el mensaje de su palabra. Y este es: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Este es el por qué Jesús contó esta historia del rico y Lázaro acerca del cielo y el infierno. La pregunta con la que termino para ti es: ¿qué es lo que más quieres en tu vida? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Quieres a Jesús como tu Salvador, como el dueño de tu vida? Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, en tu palabra leemos acerca de este lugar llamado infierno, que es terrible. Pero el mensaje de tu palabra también nos enseña acerca de un lugar llamado cielo, y nos dices que el que crea, Señor, tiene vida eterna. Queremos creer que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda en el infierno, sino tenga vida eterna. Te pedimos por la fe firme de toda la iglesia, te pedimos por la fe en los corazones de cada familia. Síguenos guardando en este tiempo, Señor, y seguimos esperando en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.